Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles 1 de octubre de 2025, le damos gracias por este nuevo día que usted nos permite vivir y existir y estar, sabiendo que pues usted viene muy pronto y muy cerca por su iglesia, sin mancha y arruga. Viene por esa iglesia que usted compró a precio de su sangre, remanente fiel, y sabemos que nosotros tenemos que siempre estar enamorados y apasionados, sirviéndole en todo tiempo, en todo momento, Señor Jesucristo. Y sabemos que toda palabra que usted da se cumple el propósito. Y en esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, para que solamente Jesucristo sea exaltado, glorificado, así como el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, que no es un único Dios todopoderoso que vive y reina y que viene por su iglesia, y que todos sus hijos, hijas, que estamos aquí, los pastores y pastores bajo cobertura, restauren los 7 espíritus de Dios en los hijos de Dios. La gloria sea para usted en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, que Él nos ha enseñado siempre que tenemos que hablar su palabra y predicar y enseñar como está escrito. Sabiendo que Dios nos dio la visión hace ya 11 años de la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, escritas en la palabra Hechos 3:21 y Efesios 1:10. Y pues le damos gracias a Dios porque hoy nos ha dado una predicación de la restauración de los 7 espíritus de Dios en los hijos de Dios, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, la restauración de los 7 espíritus de Dios en los hijos de Dios. Entonces, sabemos que la mayoría pues habla del Espíritu Santo, habla de Jehová de los ejércitos y habla de Jesucristo, que es un único Dios todopoderoso. Pero sabemos que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, fuimos bautizados, y como dice la palabra Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, pero no solamente el Espíritu Santo tenemos. Dice la palabra en Isaías capítulo 11, versículo 2, en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice la palabra de Dios: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, si nos damos cuenta, está el espíritu de Jehová. 1, 2, el espíritu de sabiduría. 3, el espíritu de inteligencia. 4, el espíritu de consejo. 5, el espíritu de poder. 6, el espíritu de conocimiento. Y 7, el espíritu de temor de Jehová. ¿Sí? Entonces, sabemos que esos 7 espíritus están en cada hijo y en cada hija de Dios. Todos los que han aceptado a Jesucristo, todos los que han aceptado a Dios, tienen esos 7 espíritus. Generalmente muy pocos, como vas caminando en el camino de Dios, esto lo vas entendiendo paso a paso, cada año, cada tiempo, entre más leas la Biblia, y si la lees diario, pues vas conociendo mucho al Señor, ¿verdad? Y no solamente tienes al Espíritu de Jehová, sino que ya vimos que cada uno que recibe al Señor Jesucristo, pues tiene estos 7 espíritus, ¿verdad? Pero sabiendo que nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de eso mismo, pero del espíritu de consejo, ¿sí? Del espíritu de consejo, ¿sí? Entonces, la pregunta que hacemos hoy, ¿cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo.
Esa es la identidad, plenitud de un hijo de Dios. Y sabiendo que como esa es la identidad de un hijo e hija de Dios, tenemos que saber que el espíritu de consejo Dios nos los ha dado, ¿sí? Como ya vimos, ¿sí? El espíritu de consejo, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos a Dios, andamos interesados en leer, los que fueron a la escuela, universidad, fueron a la biblioteca, leyeron libros de ciencia, libros de su profesión, se especializaron, se hicieron hasta doctores en esa especialidad que estudiaron, y otros aprendieron conocimiento de la misma vida que ha dado a través de las experiencias y observación de la naturaleza y el estudio de los reinos, vegetal, animal, mineral, el reino de Dios, ¿verdad? Y también conociendo el reino de las tinieblas como es, para de esa manera nosotros defendernos. Pero hoy el Señor Jesucristo quiere hablarnos de el espíritu de consejo, ¿sí? Sabemos que, como hemos hablado, la mayoría tiene que entender que el consejo viene de Dios, es un espíritu, ¿sí? El espíritu de consejo es un espíritu, eso tú tienes que tener de Dios, que Dios ya te dio, y que solamente tú tienes que activarlo en tu corazón, ¿sí? Porque el espíritu de consejo está en tu corazón. Los 7 espíritus están en tu corazón, los espíritus de Dios. Dice la palabra de Dios que vamos a ver en Proverbios capítulo 20, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 20, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de los Proverbios capítulo 20, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Que vamos a ver ahí. En Proverbios capítulo 20, versículo 5, dice la palabra de Dios: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Fíjate, en Proverbios capítulo 20, versículo 5, dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará, ¿sí? Mas el hombre entendido lo alcanzará, ¿sí? Entonces, sabemos, como dice también Jeremías 33:3, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo hemos visto varias veces en Jeremías 33:3, ¿verdad? Del profeta Jeremías, ¿sí? En el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice la palabra de Dios, ¿sí? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Sabiendo que el Señor nos está hablando que hay cosas ocultas que nosotros no conocemos, o sea, y que solamente los entendidos las alcanzarán y conocerán, ¿sí? Y entonces la sabiduría viene de la palabra de Dios, viene de la Biblia, de Dios mismo, ¿sí? Dios mismo es sabiduría, y Él te ha dado un espíritu de consejo para que tú tengas activado ese espíritu, y tú mismo tienes que saber que es un espíritu, el espíritu de consejo, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos habla aquí que clama a mí y yo te responderé. O sea que si nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a responder. Y luego dice, nos enseñará Dios cosas grandes. O sea, cosas grandes, no cosas pequeñas, ¿verdad? Cosas grandes. O sea, porque nuestro Dios es soberano, ¿verdad? Es infinito. Y dice, y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Sabemos que Dios escoge a cada uno, a cada hijo y a cada hija para revelar su palabra. No todos son llamados en el sentido de un ministerio. A unos les revela cosas, a otros
otros diseños, otras revelaciones, pero la Biblia lo habla, que Él muestra ocultas cosas, ¿verdad?, que nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces, cada día es un aprendizaje con el Señor. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo crecía en estatura y en conocimiento y en sabiduría, ¿sí? Y sabemos que por eso dice en el libro de Daniel 12:3, en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3? ¿Sí? En el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3 dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3 dice la palabra del Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 12 versículo 3, los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Si te das cuenta, dice, los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Entonces, como vimos en Proverbios 25, aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, ¿sí? Pero solo entendidos lo alcanzarán. O sea, el Señor quiere que seamos entendidos, que salgamos de la religión, que salgamos de Babilonia, que eso ya no debe de existir en nosotros, la religión, porque la palabra religión, como hemos hablado ya muchas veces, viene de la palabra latín, buscar un intermediario entre Dios y los hombres. Eso significa religare, que viene del latín, significa buscar un intermediario entre Dios y los hombres. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo, enseñamos a Jesucristo, y entonces solamente a Él, ¿verdad? Y por Él, y a Él es el único que tenemos que hablar y predicar y enseñar. Entonces, como está escrito aquí en la palabra de Dios, pues vemos que el Señor quiere que seamos entendidos, pero el entendimiento no viene de la emoción, no viene de la carne, sino viene del Espíritu Santo, el espíritu de consejo, ¿sí? Porque para tener consejo debemos estar en el Espíritu de Dios. O sea, para tener consejo de Dios debemos estar en el Espíritu. O sea, no moviéndonos por emociones, no moviéndonos por cuestiones de la carne, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que vamos a ver en Isaías 45, en el libro de Isaías 45, versículo 2 y 3, ¿qué dice la palabra de Dios? En Isaías 45, dice la palabra de Dios en Isaías 45. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 45, versículo 2 y 3? Ahí vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías 45, capítulo, versículo 2 y 3. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Sí? Si te das cuenta, el Señor Jesucristo nos habla aquí en su palabra, en el profeta Isaías, que Él nos da tesoros escondidos. Y también dice la palabra de Dios, los secretos muy guardados, y los secretos muy guardados, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los secretos guardados? En la palabra de Dios. ¿Y de quién vienen los tesoros escondidos? De Dios. Pero Él nos los ha dado y Él nos los revela, pero no a todos, como les digo. Por eso Él levanta apóstoles, levanta profetas,
levanta evangelistas, levanta pastores, levanta maestros, ¿sí? Y cada siervo, cada sierva tiene que solamente hablar y decir lo que Dios le revela, le muestra, ¿sí? Sin aumentar ni quitar a esa revelación. Entonces es un tiempo de pedir sabiduría, pero más que nada sabemos que el espíritu de consejo que Dios nos ha dado a cada hijo, a cada hija, necesita activarlo, necesita creerlo. Por eso a veces mucha gente busca consejo en la ciencia, busca consejo en el mundo, pero realmente está alejado de la verdad. Y entonces nunca será un consejo verdadero, sino falso. El verdadero consejo viene del Espíritu Santo. Entonces, dice que nosotros tenemos que entender que se manifiestan como aguas. El consejo, aguas profundas, es el consejo. Si te das cuenta, en Proverbios 25 nos está hablando que aguas profundas es igual a consejo, ¿sí? Aguas profundas, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vemos el mar es infinito. Bueno, vamos ahí a la playa y vemos que el mar es azul, ¿sí? No lo vemos a dónde va a terminar, ¿no? Porque sabemos que la tercera parte del globo terráqueo, del mundo, de la tierra, está cubierto de agua. Es de agua, la tercera parte. Entonces, nosotros cuando vemos, estamos cerca de la playa, ¿qué ves? Arena, pura arena, ¿verdad? Y ya después ya empieza el agua, y ya te llega a los pies, y ya te vas metiendo más adelante, te llega a las rodillas, más adelante te llega a la cintura, y más adelante te llega al pecho, al cuello, y luego pues a la cabeza, y luego estás sumergido dentro del mar. Entonces así es el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando uno tiene pasión y amor por la sabiduría, el consejo de Dios, pues diario dedicas 1 hora, 2 horas de leer la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, Dios te la revela. Por eso a veces has leído ese pasaje, has leído ese capítulo y lo vuelves a leer otro día, otro mes, entiendes cosas, se te revelan cosas que no habías entendido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es espiritual, la palabra de Dios se revela, y Dios es el autor del conocimiento, del espíritu de consejo, porque estamos hablando hoy del espíritu de consejo, de los 7 espíritus, y los tesoros escondidos y los secretos muy guardados no los revela Dios, pero no a todos, solo a los que Él escoge. Entonces, hay cosas que descubrir en el sentido de que Dios revele, porque dice la palabra de Dios que todo lo que está en la Biblia ya está sido revelado, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor, en su inmensa sabiduría, en su multiforme sabiduría y permisidad, Él dice, por ejemplo, a este apóstol le voy a revelar esto, a este profeta le voy a enseñar esto, y revelar y hablar para que diga esto. A este evangelista le voy a hablar para que predique esto. A este pastor le voy a enseñar ríos de agua de vida y delicados pastos para que dé de alimentar a las ovejas y estén con un pasto verdes. Y a este maestro le voy a enseñar cosas que son tesoros escondidos para que él trace mi palabra y enseñe mi palabra a profundidad. Entonces, de nosotros depende, por una parte, hacer nuestro trabajo de leer la Biblia, escudriñar la Escritura. Cuando escudriñamos a la Escritura, nosotros conocemos las verdades de Dios.
y restauramos las verdades de Dios. Que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Es decir, que su palabra no cambia. Que es la verdad. Su palabra desde hace siglos es la misma. El mismo Dios es el mismo. Él no cambia. Entonces, siempre nosotros debemos de entender que la sabiduría es cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, oramos y cuando leemos su palabra. Cuando leemos su palabra. Si te das cuenta, cuando nosotros leemos la palabra, Él revela secretos escondidos, tesoros escondidos, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que dice, es que no me habla Dios. Pues no hable su Biblia, porque Dios te habla cuando tú abres la Biblia, porque su palabra es verdad, su palabra es viva, es fiel y verdadera, ¿sí? Entre más leas la Biblia, más te vas a meter a esas aguas profundas de consejo de Dios, ¿sí? Si tú formas esa disciplina y ese hábito de leer la Biblia todos los días, vas a estarse sumergiendo en las profundidades del conocimiento, del consejo de Dios, ¿sí? Porque son aguas profundas, ¿sí? Porque no todos se meten a esas aguas profundas del consejo de Dios, aunque vemos que el espíritu de consejo de Dios es un espíritu, y sabemos que Dios nos aconseja en un determinado tiempo, o en un momento de prueba, en un momento de lucha, en un momento de batalla, en un momento de un desierto. El Señor te aconseja, te habla por dentro, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón en voz audible, por dentro nos habla, haz esto. Y a veces uno, pues, no escucha el mejor consejo, y el único consejo, el fundamento de todo para ser guiado siempre por el Espíritu de Dios, es escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios sin lógica, sin razonarla, ¿sí? Por eso hay mucha gente que dice, es que yo no me habla Dios. Pues es que no le pide a Dios que le dé sabiduría, ¿sí? Por eso vemos que dice la palabra de Dios, ¿sí? Primeramente tenemos que ver que la sabiduría, ¿sí? La sabiduría viene de Dios. En Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios. En Proverbios 1:7, ¿sí? En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿sí? En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra de Dios, ¿sí? En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego en Proverbios 9:10 dice la palabra de Dios, ¿sí? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Entonces, no necesitas comprar libros, ¿verdad?, de cristianos, de hermanos en Cristo. Porque hay gente que dice, es que yo no tengo dinero para comprar tal libro. Pues naturalmente no necesitas gastar, porque todo el conocimiento, la sabiduría, porque hoy estamos hablando de consejo, del espíritu de consejo, que unido a ello va la sabiduría, va el conocimiento, viene del Todopoderoso, Jesucristo, que va de los ejércitos, del Espíritu Santo. Entonces no es necesario de gastar dinero, mejor cómprate una Biblia y no dejes de leer esa Santa Biblia que Dios te ha dado y puesto en tus manos todos los días para que te vaya bien. Por eso dice la palabra de Dios en Josué 1:7, dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo
1, versículo 7, que dice la palabra de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, perdón. Nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Entonces, para que prospere tu camino y todo te salga bien, tenemos que activar el espíritu de consejo que Dios nos ha dado y tener temor a Dios para guardar sus preceptos, ordenanzas y mandamientos. Pero alguien a veces aquí en la iglesia o cuando vamos a predicar a otras iglesias dice: es que me falta sabiduría. Pues pídesela a Dios, pero la sabiduría de Dios, no la del mundo, porque vemos que la del mundo, ¿cómo es? La sabiduría del mundo dice en Santiago 1:5. O sea que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. ¿Sí? En Santiago 1:5, ¿qué dice la palabra de Dios? En Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Santiago 1:5. Dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que si alguien no tiene sabiduría, ¿a quién debe ir? A Cristo. ¿Sí? Porque es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Pero sabemos que en Santiago 3:15 nos describe, como les digo, que es la sabiduría del mundo. Dice 3:15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal y animal y diabólica. O sea que la sabiduría del mundo es sabiduría que no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Casi la mayoría quiere la sabiduría del mundo, que es animal, terrenal y diabólica. ¿Sí? Por eso toda la gente que no conoce a Dios se empeña en comprar libros de astrología, comprar libros de ocultismo, comprar libros de historias, de novelas, de ciencia. Pero ese conocimiento es terrenal, diabólico y animal, ilimitado. ¿Sí? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que venir a Dios, a Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, al Espíritu Santo, y pedirle que nos dé de su sabiduría. ¿Sí? De su sabiduría. ¿Sí? Por eso dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Verdad? Nos está hablando en el libro de Santiago cómo es Dios para con sus hijos y sus hijas, con sus siervos y siervas. Y ahí tenemos que ir a Dios, porque nos va a dar sabiduría de lo alto, sabiduría divina, sabiduría de Dios. Y vemos que, por ejemplo, Daniel dice que después de ayunar llevar unos ayunos de verduras, llevar ese ayuno de verduras, después de ayunar, pues fue 10 veces más sabio, ¿sí?, que todos los que estaban en ese tiempo, ¿sí?, que los hechiceros, astrólogos, etc. Entonces, es tiempo de pedirle a Dios sabiduría, porque nos hace falta a todos. Y a veces sabemos que muchos no saben qué hacer, los que van apenas iniciando en el camino de Dios, en la carrera, o que apenas fueron salvos y están congregándose, llevan poco tiempo, no saben a quién ir. Y hoy Dios está enseñando que pídale a Dios
sabiduría, y también los que llevan años en el ministerio, porque Dios, de Él viene la sabiduría, y Él da el consejo, que es como aguas profundas, que revelan misterios, que revelan secretos guardados, pero solamente Dios los da a los que se esfuerzan, a los que mueren a sí mismos, mueren al mundo, mueren al pecado, mueren a la carne, que viven solamente para Cristo, que están apasionados y enamorados y en fuego por las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos está hablando hoy del espíritu de consejo. ¿Sí? Entonces, el Señor nos habla que, como vimos en Proverbios 25, aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Aguas profundas. ¿Sí? ¿Quién no pide un consejo? No necesita consejo. Todos necesitamos consejo. Y el consejo lo tiene el espíritu del consejo de Dios, que a Él tenemos que ir como hijos, hijas de Dios, que a Él tenemos que pedirle a Dios, como ya vimos en el libro de Santiago, pedirle a Dios sabiduría. Él nos dará abundante, sin reproche, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué consultar otro lugar? ¿Por qué pedir consejo en otro lugar cuando tienes al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, al Espíritu Santo que va a dar los ejércitos, que cuando tú lo aceptaste y recibiste está en tu corazón? Y de dentro Él te habla. ¿Qué tienes que hacer cuando tú no sabes qué hacer en un momento de lucha que Dios ha permitido, de batalla? De Él te va a decir, haz esto. Él te va a decir, no hagas esto, no vayas allá, detente, no hables, deja que te defienda. O después dice, deja hablar, habla tú. Entonces, tenemos que entender que falta esto en la iglesia. Y el consejo de Dios es de que a veces cuando nosotros le pedimos algo, o le consultamos algo, Él te dice sí, o Él te dice no, ¿verdad? Y cuando te dice no, es de esperar. Y cuando te dice sí, es de avanzar. Pero el sí de Dios es caminar en un camino, como vimos en Josué 1:8, de prosperidad y que todo te salga bien. Y no solamente eso, sino tener la bendición y el descanso de Dios. Entonces, es determinante y fundamental escuchar el consejo de Dios y obedecerlo, sin razonar, sin cuestionar, sin lógica, por fe y en fe. ¿Sí? Vemos que vamos a ver cómo Job vivió esto. En Job capítulo 13, en el libro de Job capítulo 13, vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Job capítulo 13, dice la palabra de Dios. En el libro de Job, vamos a ver el libro de Job. ¿Sí? Entonces, en el libro de Job, capítulo 13, del 3 al 4, que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Job, capítulo 13, versículo 3, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí. Dice la palabra de Dios. Dice la Escritura la palabra de Dios. En Job capítulo 13, versículo 3 y 4, dice la Escritura la palabra de Dios. Mas yo hablaría con el Todopoderoso. Mas yo hablaría con el Todopoderoso.
y querría razonar con Dios. En el 4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. ¿Sí? O sea, aquí estamos viendo este capítulo 13 que Dios habla de Job defiende su integridad. ¿Sí? Job defiende su integridad. A veces nosotros no entendemos esto, que a veces Dios quiere que defiendamos nuestra integridad. A veces hay momentos, como Pablo el apóstol dice que defendió su ministerio. Hay momentos de actuar, hay momentos con fundamentos de justicia, con fundamentos de razón, con fundamentos de consejo de Dios. Tenemos que hacer frente al problema, tenemos que hacer frente a las personas y tenemos que poner límites, tenemos que argumentar con fundamentos verdaderos. Pero para eso sabemos que aquí vemos cómo Job estaba platicando con Dios, estaba hablando con Dios, ¿sí? Y donde él dice que yo hablaría con él, ¿sí? Que Job decía, yo hablaría con el Todopoderoso, ¿sí? Job mismo sabía que el Dios que le permitió la prueba era todopoderoso, que era ilimitado, que era soberano, que era infinito y que todo lo podía. Por eso más adelante vemos que él decía que yo sé que mi Redentor vive. Entonces, yo hablaría, tú tenías que hablar con Dios antes de tomar una decisión, pedir consejo a Dios antes de tomar una decisión. Ya tienes el espíritu del consejo de Dios, ahora tú tienes que creerlo y activarlo y hablar con Él, ¿sí? Porque de ahí viene que tu camino sea prosperado, nuestro camino sea prosperado y nos vaya bien en todo, ¿sí? Y en Job capítulo 16, versículo 2 dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Job capítulo 16, 2. ¿Sí? En Job capítulo 16, versículo 2. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos, sois todos vosotros. Y aquí vemos en el capítulo 16, versículo 2, pero como subtítulo, Job se queja contra Dios. ¿Sí? Entonces, a veces hay decisiones que Dios permite que tú tienes que pasar y que es necesario pasarlas para probar tu obediencia, para probar si temes a Dios, para probar si tienes fe a Dios. Si te das cuenta, en el capítulo 13 vemos que Job defiende su integridad, ¿sí? Y habla de que hablaría con el Todopoderoso para confirmarle algo. Y en el capítulo 16 habla de que él ya se está quejando, o sea que no está de acuerdo con el consejo y la decisión que tomó Dios acerca de su persona, acerca de su propósito, acerca del plan que Dios tenía con él, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos pasando esos procesos que quisiéramos que pasaran rápido, que quisiéramos no pasar, porque quisiéramos que no sucedieran, pero Dios los permite para ver si realmente somos hijos de Él, si realmente lo amamos, si realmente hemos muerto para el mundo y vivido para Él. Y en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en donde estés, en donde vayas, tú tienes que demostrar que amas a Dios. Tienes que demostrar
que crees en Dios. Tienes que demostrar que tienes fe. Tienes que demostrar que estás entrenándote en la paciencia y sobre todo en escuchar el consejo de Dios y que lo obedezcamos. Porque aquí Job se estaba quejando contra Dios por la decisión que Dios había tomado contra su persona. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos se están quejando hoy? Dice el Señor. ¿Cuántos se siguen quejando? Ya llevan tiempo. Porque no les respondo, piensan que no estoy con ellos. O porque no les respondo, piensan que ya no los escucho. Pero dice el Señor, solamente estoy trabajando en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la gente que te rodea. Entonces el Señor quiere que el consejo que Él te dé, tú tienes que y yo obedecerlo sin cuestionar a Dios. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué otra vez yo? ¿O por qué me está sucediendo esto? Mejor decirle al Señor, gracias por lo que has permitido, qué me quieres enseñar, aconséjame qué tengo que hacer para seguir caminando como tú quieres, a tu forma y a tu manera y voluntad. En Job capítulo 21, versículo 34, dice la palabra de Dios. En Job capítulo 21, versículo 34, dice la palabra de Dios. En Job capítulo 21, versículo 34. La pregunta que nos hace aquí, y vemos que el capítulo 21 habla de Job afirma que los malos prosperan. Y dice en Job 21, 34, capítulo 21, versículo 34, la pregunta, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a pagar vuestras respuestas en falacia? ¿Sí? La pregunta, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a pasar vuestras respuestas en falacia? ¿Sí? O sea, en pocas palabras, Job estaba cuestionando a Dios de qué es lo que le estaba pasando. Él se estaba comparando con los malos que estaban prosperando. Y él siendo un hombre, Job, temeroso, recto, perfecto, justo, apartado del mal, estaba pasando esa prueba. Y él decía, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Si yo soy justo. Pues yo pienso que como permitió Dios esa prueba y la enfermedad que tenía, pues él se molestaba porque él siendo justo, pues no le estaba sucediendo toda esa prueba y aparte de ser muy próspero, de ser tener abundancia, estaba pasando esa enfermedad y estaba pasando esas situaciones muy difíciles y él estaba diciendo, ¿por qué yo, que soy tu siervo, has permitido esta prueba? ¿Por qué yo, que soy un hombre temeroso de ti, me está pasando esto? ¿Y por qué esos impíos están prosperando? Si son malos y son impíos. Entonces, si te das cuenta, Dios permitió todo esto, pero ya vemos que al final de su proceso, de sus procesos, fue restaurado, ¿verdad? Y Dios le bendijo al doble, ¿sí? Entonces, Dios estaba hablando y aconsejando a Job y te aconseja y me aconseja Dios que nosotros no debemos de cuestionar los procesos que Dios permite, que nosotros no debemos de quejarnos porque estamos pasando lo que Dios está permitiendo, que nosotros no tenemos que cuestionar a Dios por lo que Él ha permitido que nosotros pasemos, y por qué nosotros no tenemos que cuestionar a Dios por la decisión del consejo que Dios ha dado y ha permitido para ti y para mí. ¿Cuántas veces tú quieres ir a hacer tal cosa, pero Dios no te lo permite que vayas?
Su consejo de Dios es no vayas. ¿Cuántas veces Dios quiere que tú te levantes a orar de madrugada, pero tú dices no? ¿Cuántas veces Dios te dice, predica mi palabra? Y tú dices, pero ¿quién oirá? Si nomás hay 2 personas, o hay 1, o hay 10, o es en la calle, quizás no me escuchen. Pero ¿por qué cuestionar a Dios si todo es por fe? El consejo de Dios es de que todo es por fe en su reino. Todo es por fe. Todo es por obediencia. Todo es por escuchar a Dios. Creerle a Dios, aunque veamos todo lo contrario. Él nos defiende. Él nos ama de verdad. Él dio su vida por ti y por mí. Y Él viene por ti y por mí. Tenemos que entender que las cosas de Dios, en el consejo de Dios y en el espíritu de consejo que Dios nos ha dado, no tenemos que refutarlo. No tenemos que quejarnos, sino decirle, Señor, si esa es tu voluntad y ese es tu consejo, solamente dame fuerzas, fortaleza y fe para seguir avanzando, sin mirar a los lados, sin mirar atrás, sin distracciones, sin desenfoques. Y Él te va a dirigir hacia el plan y propósito que Él te lleva, que Él dijo que haría, que Él dijo que hará. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Cuando Él habla, todos le obedecen. Cuando Él le habla, todos tiemblan. Cuando Él habla y hace algo, nadie lo para. Si Él te tomó y te sacó del pecado, te sacó de donde estabas, te está limpiando, te está purificando, te está triturando, quebrantando, moldeando, es porque Él tiene ese propósito que Dios apartó desde la eternidad para ti y para mí. Que nosotros tenemos que creerle a Dios, al consejo de Dios solamente, así vengan otros consejeros del mundo o de alguien que no obedece a Dios. Tú debes de solamente escuchar el consejo de Dios y obedecer a Dios sin refutarlo, sin cuestionar, porque Job, como humanos, todos nos quejamos, como humanos nos cansamos y es normal. Lo que no es normal es cuestionar a Dios. Lo que no es normal es retar a Dios. Lo que no es normal es condicionar a Dios. Si haces esto en mí, te sirvo. Si no, no te sirvo. Porque no es servir a Dios por lo que nos dé, sino es por lo que Él es. Y entonces, el Señor nos está enseñando hoy que el espíritu de consejo, el mejor y único, es el de Dios, para que nuestro camino sea próspero y para que nos vaya bien en todo. ¿Te das cuenta? Para que nos vaya bien en todo. Entonces, tú debes de decir, yo soy una hija de Dios, tengo los 7 espíritus de Dios. Yo soy un hijo de Dios, tengo los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Esa afirmación, esa confesión, ese deseo, ese anhelo, se debe de activar de creerle a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra lo dice, yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, tú como hija, hijo de Dios, o siervo, sierva de Dios, debes decir, yo tengo el espíritu de Jehová. Yo tengo el espíritu de sabiduría. Yo tengo el espíritu de inteligencia. Yo tengo el espíritu de consejo. Yo tengo el espíritu de poder. Yo tengo el espíritu de conocimiento. Y tengo el espíritu de temor de Jehová. Eso tienes que confesar todos los días. Eso tienes que creer todos los días. Y tienes que moverte en ellos. Porque eso nos ha dado Dios.
Y esto no se enseña en la mayoría de las iglesias. Y al enemigo le conviene, porque hay muchos en la iglesia, siervos y siervas, hijos, hijas de Dios que llevan años y están consultando, como hoy empieza el día del Halloween, el mes de octubre, que festejan el 31 de octubre el Halloween, ya están adornando sus casas. Y muchos cristianos, al ver a los del mundo, dicen, pues ellos también, como apenas empezaron el camino de Dios, no saben qué es prófano y qué es santo, no saben qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso se necesita consejo, revelación y enseñanza de Dios, que el siervo de Dios, el pastor o pastora, tiene que predicar y enseñar que este mes de octubre, nosotros tenemos que apartarnos alejados de eso, porque nosotros somos de la luz. Y los de la luz no se unen a las corrientes del mundo y fiestas paganas del mundo, sino nosotros vamos dirigiéndonos en la dirección de Dios, en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios. Nosotros nos vamos moviendo en el espíritu de Jehová, en el espíritu de sabiduría, en el espíritu de inteligencia, en el espíritu de consejo, en el espíritu de poder, en el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Porque de esa manera nosotros vamos a saber que Dios nos ha dado esos espíritus y que esos espíritus habitan en nuestro corazón, los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Tú tienes que conocer eso, meterte en la cabeza. Tu mente y tu corazón deben de saber que Dios te ha dado esos 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Tienes que hablarlo y enseñarlo a tu hermano, a tu hermana, recordarle que no ande buscando consejo en la gente, sino que vaya a su lugar secreto y hable a Dios para que le dé consejo, en el sentido de que qué hacer, ¿verdad? Y no ande miedoso de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que va a suceder, y no tenga fe, porque realmente lo que va en el mundo, pues la profecía se está cumpliendo. Lo que viene en la marca de la bestia 666, pues eso va a suceder, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Pero nosotros tenemos que saber que aquí no hay vuelta atrás, que aquí no hay retroceder, que todos los que ponen la mano en el arado es hasta que Dios nos llame a su presencia, porque Él te ha dado una corona de vida, la corona de la vida, y no permitas que te roben la corona de la vida, porque Dios es fiel, Dios es poderoso. Siempre agradar a Dios, que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. La mayoría no entiende esto, pero nosotros no fuimos llamados para complacer a la gente, ni agradarle a la gente, ni confiar en la gente, ni pedir consejo a la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dijo y lo dice: maldito aquel que confía en el hombre. Solamente ir a Jesucristo, al Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos. Entonces, estamos viendo cómo tenemos que hablar, y que hoy nos está enseñando Dios del espíritu de consejo. ¿Cómo lo describe la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que es? Dice que aguas profundas es igual a consejo. Aguas profundas es el consejo. ¿En dónde? En el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces no está en la mente, sino está en el corazón del hombre. ¿Sí? Porque en el corazón del hombre, por eso Dios dice que guardemos nuestro corazón de todo lo malo. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el espíritu de consejo? Dentro de ti. Entonces, si está el espíritu de consejo dentro de mí, ¿por qué andar buscando consejo afuera? Si el espíritu de Jehová está dentro de mí, ¿por qué andar consultando a otros dioses? Si el espíritu de sabiduría está dentro de mí, ¿por qué andar buscando libros, sabiduría en el mundo? ¿Por qué andar buscando en los libros de ocultismo, en libros de ciencia?
del mundo, que están en el mundo. Si tengo el espíritu de inteligencia, ¿por qué buscar inteligencia allá afuera? ¿Sí? Esa falsa inteligencia que hemos visto que es sabiduría diabólica, terrenal, ¿sí? Es la sabiduría del mundo. Si Dios nos ha dado un espíritu de consejo, ¿por qué andar buscando consejo afuera? Si Dios nos ha dado un espíritu el espíritu de consejo no está en nuestro corazón, entonces ¿por qué buscar afuera consejo? Si el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento está dentro de nosotros, ¿por qué andar buscando conocimiento allá afuera? En todo lo que vemos que es temporal, que es necesario para conocerlo porque pues, en las escuelas pasamos y vemos, pero no eso debe de determinar nuestra vida, gobernar nuestra vida, no. Lo que debe de gobernar nuestra vida y determinar nuestra vida es la palabra de Dios. Si el espíritu de conocimiento está dentro de nosotros, no buscar conocimiento allá afuera. Si el espíritu de temor de Jehová está en nosotros, ¿por qué temer a las cosas temporales, o a los hombres, o a los tsunamis, o a los temblores? Cuando tú sabes que Dios es el que tiene dominio, que reina, gobierna, rige, tiene dominio de tu vida, de tu casa, de todo. Porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sí? ¿Quieres un hijo? Entonces, nosotros debemos de ver que está importante entender que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, porque nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Como nosotros somos templo de Dios, los 7 espíritus de Dios están dentro de nuestro corazón. Por eso está hablando Dios de un tema de restauración de los 7 espíritus en los hijos de Dios. No es allá afuera, está en tu interior, que es Cristo, el Espíritu Santo Jehová de los ejércitos, los 7 espíritus de Dios. Es una revolución esta enseñanza, es una revolución, es volver a la palabra de Dios, es restaurar verdades, porque restaurar verdades que son fieles y verdaderas, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:11. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta lo que dice aquí, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y luego en el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, si se dan cuenta, hoy ya sabes que Dios te ha concedido los 7 espíritus de Dios que están en tu corazón. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy en esta tarde de miércoles, y que será de mucha bendición para la casa apostólica y para todos los pastores, y que esta palabra sea reproducida en las demás congregaciones, y que la gloria se la lleve solamente y absolutamente Jesucristo. Paz de Cristo, bendiciones.